a lo que señala de lo que es el cobro por parte de los entrenadores a los jugadores. Hola amigos de Somos Chivas, la verdad no oficial, pues estamos grabando este video el día 9, viernes 9 de agosto de este 2024, alrededor de las 3 de la tarde, sabiendo que pues en este momento ya tenemos campeón olímpico, España vence 5-3 al equipo de Francia, gran partido. La verdad es que los españoles han dado muestra de que ha evolucionado su fútbol a tal nivel de que son o han sido campeones del mundo, han sido campeones olímpicos, campeones de la Eurocopa. Entonces, pues ahí está, a todos aquellos que critican la metodología del trabajo de los españoles, por ejemplo, Ricardo Antonio Lavolpe, bueno, pues creo que los resultados pues callan este tipo de críticas infundadas, porque al final del día lo que se muestra es la evidencia de los resultados, y ahí están estos campeonatos para España, así que pues muchas felicidades para el equipo español. Y por otro lado, fíjense que el día de ayer a las 9 de la noche se estrenó en el canal de David Medrano una entrevista a Camilo Romero, y la verdad es que después de verla, hay varios temas que vale la pena rescatar de esta entrevista, porque Camilo Romero es un personaje, se me hace un personaje muy neto, es un personaje que pues habla con desparpajo de todos los acontecimientos que él vivió en el fútbol, lo cual se debe de agradecer, porque rompe con esta idea de que lo que pasa en el vestidor o lo que vistes en tu carrera futbolística no lo tienes que decir, y al contrario, se necesita la transparencia de todo lo que se acontece en el fútbol, pues para encontrarle resolución a la problemática. Y dentro de todos estos temas que en algún otro momento iremos planteando uno a uno, el día de hoy quiero dedicarme especialmente a lo que señala de lo que es el cobro por parte de los entrenadores a los jugadores, primero para registrarlos en el equipo, y por otro lado el cobro que le hacen si juegan como titulares. Híjole, la verdad es que siempre hemos dicho en este canal, acompañada de Mercedes y un servidor, que el fútbol que tenemos es el fiel reflejo del país en el que habitamos. Y pues esto, que es un ejercicio pleno de corrupción, en donde la inconsciencia de los entrenadores que tienen un salario por el cual les pagan para dirigir equipos, aparte se llenan los bolsillos con estos dineros mal habidos de los jugadores que apenas están intentando llegar al primer equipo, y les cobran para registrarlos o aparte para jugar como titulares. Es una versión que ya se había escuchado de manera recurrente, pero que Camilo Romero le pone incluso nombre. El nombre él le consta porque él lo vivió como capitán del equipo, en un equipo de ascenso, al entrenador Juan Alvarado. Y lo señala puntualmente, describe cómo es que este personaje esperaba a los jugadores afuera de la oficina donde cobraba para recogerles el dinero para lo que él en ese momento era el compromiso, supuestamente, en donde pues les decía, yo te voy a registrar, pero me tienes que dar un moche y vas a jugar como titular igual. Entonces, todo esto obviamente que tiene un impacto en el fútbol, porque lo que se ha venido diciendo es que en el filtro de aquellos jugadores que son jugadores competentes, jugadores con capacidad, pues muchas veces no llegan a esta primera división, pues porque hay todo un proceso de corrupción, y muchas veces se ha querido negar, y hay quien afirma que no, que eso es imposible, que pues la gente que realmente tiene cualidades son los que llegan. Y bueno, esto que está poniendo en la mesa Camilo Romero, pues evidencia que sí existen estos casos, y que pues lamentablemente los jugadores que menos tienen, que apenas están intentando hacerse de un patrimonio, pues tienen que entrarle con el moche con los entrenadores. Solamente en esta parte, en este caso de un equipo de expansión, que fue el de Tabasco o el de Coatzacoalcos, porque era una filial ahí, o eran equipos de los mismos dueños. No, también se sabe que en fuerzas básicas incluso hay entrenadores que solicitan a las mamás de los jugadores pues tener relaciones sexuales con ellos, incluso, por ejemplo, o a veces
no piden dinero, pero les piden las llantas de para sus carros y cualquier tipo de trueque que en ese momento se pueda dar para favorecer, en su caso, el registro de los jugadores o su alineación en los partidos, incluso en fuerzas básicas. Entonces, híjole, eso es triste, triste saberlo, confirmarlo, o sea, se sabía ya, porque hay un montón de notas al respecto, pero confirmarlo, pues obviamente ahí está. Y también, en esta misma semana, escuché a otra persona diciendo lo mismo, que es Horacio Sánchez. Sí, Horacio Sánchez, él, bueno, no es el ex, es el sobrino de Hugo Sánchez. Horacio Sánchez, que fue centro delantero de Pumas, y él acusa al entrenador Egea en un programa que se llama De Bolas, en donde está el hijo de Toño Balardi y también el hijo de José Ramón Fernández. Y ahí también él señala puntualmente y dice quién cobraba a los jugadores por jugar, y en ese sentido señala al entrenador Egea, que era uno de los apoyos de Hugo Sánchez. Entonces, recordemos que en el caso de Horacio, cuando llega su tío a dirigir a Pumas, desde aquel entonces hace esa denuncia y se armó todo un alboroto porque todos pensaban que era, en este caso, Hugo Sánchez el que estaba cobrando. Siempre quedó ahí la duda y lo aclaró en este programa esta misma semana. Recuerdo haberlo visto, me parece, el miércoles. Entonces, es muy lamentable todo esto porque tiene el impacto directo en la calidad del jugador que llega, porque pues obviamente los filtros van impidiendo que los jugadores con capacidad real lleguen, y pues más bien son aquellos que entran al proceso de corrupción, y dentro de este proceso de corrupción, quien no le entra, pues obviamente no llega, y pues obviamente que esto es en perjuicio de lo que es el desarrollo del fútbol mexicano. Ahí está, con pelos y señales, de dos exjugadores, uno de Pumas, Horacio Sánchez, Camilo Romero de Chivas, que con su dedo flamígero están diciendo quiénes a ellos les consta que se ha dado esta parte. Adicionalmente, en el caso de Camilo Romero, pone en la mesa otro tema con el propio entrenador Juan Alvarado. Ahí señala dos conductas que pues una pues es irrisoria, como es el que este personaje ponía un altar previo a los partidos con más de 100 santitos o 300 santitos, ahí señala Camilo Romero, y que no solamente eso, o sea, el altar dentro del vestidor, o sea, él llegaba 3 horas antes al vestidor para colocar su altar, y entonces con eso aparentemente iba a mejorar las condiciones futbolísticas de su equipo, pero aparte del vestidor, y ahí también lo secunda David Medrano, que es cierto que este entrenador se ponía santitos en su saco, pero además ahí en el pasto del terreno de juego. Entonces, estamos hablando de un personajazo. Imagínense nada más pensar que esto les iba a dar el resultado. Y ahí mismo señala Camilo Romero, señala que incluso en la semana no entrenaban. Se la pasaban jugando puras cáscaras, sin tener un proceso de entrenamiento, y que cuando él le reclama al entrenador, él le decía que pues no se metiera, que él pues así es como hace, incluso salió campeón en un equipo de ascenso, y que bueno, pues de una u otra manera los jugadores siempre han sido así. Entonces, nada más para que nos demos una idea de cómo es que estos entrenadores mexicanos van precisamente mermando la confianza de los directivos, porque imagínense si ustedes conocen eso como directivo, que te lo platiquen los jugadores de qué es lo que sucedió, imagínense. Por eso les ponía yo el inicio, en esta felicitación de los españoles, pues el contraste, ¿no? Y luego todavía nos preguntamos por qué los entrenadores mexicanos no tienen el acceso a dirigir a los equipos. Ya no hablemos de la primera división, incluso de los equipos de ascenso. Nada más para que nos demos una idea, esta parte de este tipo de personajes, este tipo de entrenadores, que incluso ha habido gente que ha descubierto también de manera muy fuerte
el caso de la conducta de Mario Carrillo, un analista de ESPN que todos los días lo podemos escuchar y que también hablamos de él cuando le dedicaba o le pedía a la bruja que lo orientara para la toma de decisión y todo eso. Ahí un excentro delantero de Cruz Azul que estuvo en Pumas y que también es actualmente comentarista en TUDN, él describe los problemas que tuvo con Mario Carrillo, incluso de llegar a los golpes. En este caso, lo que también ha sucedido en ese sentido, pues también es de destacar, porque Camilo Romero destaca una situación parecida, de que estuvieron en ese momento a punto de tener golpes él y Juan Alvarado, e incluso su hermano que era parte del cuerpo técnico. Y sí, Tito Villa es el centro delantero que jugó en Pumas, que tuvo estos problemas severísimos con Mario Carrillo y que también en una entrevista ya lo ventiló. Entonces, yo cuando escucha uno estas versiones, estas realidades, pues desde luego que queda ahí para que no solamente para la parte histórica y anecdótica, sino como parte de la argumentación de por qué. Por un lado, los jugadores más competentes no llegan necesariamente a la primera división, y dos, cómo los entrenadores mexicanos fueron sepultando sus posibilidades de estar dirigiendo en primera división precisamente por eso. Bueno, pues ahí está la información. Le agradecemos obviamente mucho a Camilo Romero el que extrovierta todo esto. Insisto, vean la entrevista, hay otros temas que vale la pena puntualizar, pero aquí en el canal, como siempre hemos sido muy severos en el análisis y en la crítica de todo este tipo de conductas, no quisimos pasar la oportunidad de ponerlo en la mesa y sobre todo hacer esta compilación de 3 entrenadores, que estamos hablando de Gea, que estamos hablando de Juan Alvarado y que estamos hablando de Mario Carrillo, que han sido acusados por jugadores que estuvieron con ellos directamente, o de recibir dinero, o de todas estas conductas un poco patológicas de tener la fe no solamente en los santitos, sino en las brujas, que eso no es malo, pero si no lo llevas y lo trasladas a una cultura nociva laboral que han implementado en los equipos. Así que pues ahí está, el mejor comentario es de parte de ustedes. ¿Qué opinan de que en el fútbol mexicano, desde fuerzas básicas hasta a los primeros equipos de la primera división, los entrenadores pues estén cobrándole a los jugadores para registrarlos en los equipos y para que puedan jugar? Y bueno, pues ahí también que no se nos olvide el ex entrenador de León, que fue bicampeón y que también llegó a la América y que también fue exhibido en un reportaje y que quedó evidenciado que este entrenador Matosas, cómo es que igual en el proceso de corrupción en cuanto a la petición de dineros a los jugadores. Una mala conducta, una conducta corrupta, pero además una perversidad porque le quitan dinero a los que menos tienen, que son los jugadores. Pues ahí está para que ustedes consideren todo esto. ¿Qué opinan? Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente video.